buenas. Estamos en Salud al Día, en www.tvuniverso.net, presentando hoy a dos grandes maestros. Al primero de todos, al doctor Carlos Santos. Ha sido maestro mío cuando hice la residencia en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y a la doctora Vargas, psicóloga y médica staff de Oncosalud. El tema de hoy es cáncer de cuello uterino. Definitivamente el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades oncológicas ginecológicas de mayor frecuencia, de mayor incidencia y mortalidad. A nivel de Lima, todavía sigue siendo la segunda causa, pero a nivel del interior del país es la primera causa. La pregunta, obviamente, con respecto al cáncer de cuello uterino, es sobre los factores de riesgo, sobre la incidencia y sobre lo que es la promoción y prevención. Doctor Santos, el tema de hoy obviamente es cáncer de cuello uterino. Usted lo maneja perfectamente. El público quiere escuchar sobre los factores de riesgo, la parte de prevención, qué hacer con este mal que nos aqueja a todos, cómo va la incidencia y la mortalidad en Lima y en el Perú en general. En primer lugar, un saludo a todos y agradeciendo la invitación para participar en esta sesión tan importante. Cáncer de cuello del útero es un real problema de salud pública en el Perú y a nivel latinoamericano también. Entonces, hablando del Perú como un todo, cáncer de cuello del útero es la neoplasia femenina más frecuente en términos de incidencia y también de mortalidad, es lo que produce más mortalidad. Sin embargo, hay que remarcar que existen diferencias intranacionales. Por ejemplo, en la gran capital, que es Lima, la epidemiología ha cambiado un poco en las últimas décadas y sabemos que cáncer de mama es la número 1 en Lima y en segundo lugar está cáncer de cuello del útero. Pero en el resto del Perú podríamos decir que cáncer de cuello del útero sigue siendo la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres de nuestro país. Y esta neoplasia es importante porque está en un órgano accesible, entonces nos ha permitido aprender a hacer prevención, porque es un órgano que podemos ver, que podemos muestrear. Entonces, ahora sabemos, sin embargo, que los factores de riesgos más importantes se relacionan con el estilo de vida sexual de la mujer y también de su compañero sexual. Pero lo más importante es que en la última década hemos aprendido de que existe una causa, que es un virus. El virus del papiloma humano es el agente más importante en la causa del cáncer de cuello del útero. Y este conocimiento entonces nos ha permitido poder intervenir en dos niveles. Primero, la prevención primaria, que es evitar la infección por el virus, y segundo, la prevención secundaria, que es parar la enfermedad cuando está en una etapa fácilmente curable. Existen datos que nos indican de que el promedio de la lesión precancerosa, porque lo bueno de este cáncer también es que nos ha enseñado de que existe un proceso largo que puede durar 10, 15 años. Hay una etapa de precáncer que nos permite intervenir y parar la enfermedad cuando es fácilmente curable. El pico de edad para esta etapa de precáncer es alrededor de 30 a 35 años. Y el cáncer invasor tiene un pico que está alrededor de los 49 y 50 años. Entonces, de acuerdo a ese mapa de edades, podemos intervenir para evitar que la enfermedad llegue a las etapas en las cuales es más difícil curar. Es importante entonces el concepto de que el cáncer de cuello es una enfermedad prevenible con métodos relativamente sencillos. Hay un tema muy importante, que es la parte preventiva. En la parte preventiva hay una prueba, que es la prueba del ADN, para buscar el papiloma virus humano. Queremos saber si realmente esta prueba es una prueba que va a ser valedera y de importancia para poder tener la detección de las lesiones premalignas. El virus del papiloma humano es la causa del cáncer de cuello del útero y por lo tanto nos permite intervenir desde el comienzo, desde que empieza la infección.
El tamizaje, o sea, la detección de cáncer de cuello uterino en la actualidad se hace utilizando el Papa Nicolau, la citología, o sea, una muestra de células que descaman del cuello del útero. Y este método es exitoso si está bien aplicado, como lo ha demostrado en los países del hemisferio norte, que utilizando el Papa Nicolau y el manejo de los casos positivos se ha podido disminuir significativamente la cantidad de mujeres que mueren por cáncer de cuello del útero. Pero indudablemente que el método que busca la causa del cáncer del cuello, que es el virus del papiloma, es el futuro de la detección. Estoy convencido que en el futuro se va a utilizar como primera técnica de tamizaje la prueba molecular que busca el virus del papiloma humano en la muestra que viene del cuello del útero. Ahora, la prueba sola no es suficiente, va a tener que usarse una segunda prueba para disminuir la cantidad de pacientes positivas y focalizarnos en aquellas que tienen el mayor riesgo para avanzar a cáncer de mama. No, porque tener el virus no es sinónimo de cáncer. Tener el virus es sinónimo de riesgo para tener cáncer, pero necesitamos una segunda prueba y en este sentido creo que la citología del Papa Nicolau va a seguir siendo importante porque puede ser una buena segunda prueba. Ahora, de acuerdo al contexto de cada país, hay otras variantes, otras opciones de hacer tamizaje. Por ejemplo, en muchas partes de Latinoamérica, del Perú, de África, por debajo del Sahara y en Asia, en donde las condiciones geográficas y socioeconómicas de las mujeres no permiten que puedan seguir todo el curso de Papa Nicolau, positividad, colposcopía, biopsia, etcétera, se pueden aplicar otras alternativas como la inspección visual con ácido acético, que nos da un resultado inmediato y que nos permite intervenir y hacer un tratamiento inmediato con un método sencillo, como por ejemplo la crioterapia. No es un método perfecto, no existen métodos perfectos, pero es lo suficientemente práctico para algunos lugares poco accesibles y de condiciones difíciles en nuestro país, en América Latina o en otras partes del mundo. Pero vuelvo a repetir, el Papa Nicolau es un buen método si está bien usado, con un buen nivel de calidad, y el futuro, no perdamos de vista que el futuro de la detección de cáncer de cuello va a ser la prueba molecular que busque el virus, pero seguida de una buena segunda prueba que puede ser el Papa Nicolau o la citología. Es una pregunta que muchas veces en la consulta ya la gente lo hace, ¿no? El papilomavirus es sistémico, el papilomavirus es localizado en el cuello del útero, lo va a tener siempre. Muchas veces dicen, uy, ya tengo el papilomavirus, y si tengo el papilomavirus, mejor me extirpan todo el útero. Entonces, quisiera por favor que usted nos pueda explicar con su sapiencia sobre realmente cómo es la parte molecular, cómo es la carga de este ADN viral en la mujer y qué cuánto es lo que realmente perjudica a ella. La pregunta es muy interesante porque toca una problemática que se ve todos los días. Mujeres jóvenes que tienen una lesión precancerosa de cuello uterino o tienen un cáncer de cuello del útero. Aunque el pico de la enfermedad, como digo, está por encima de los 30 años, pero vemos casos de mujeres jóvenes por debajo de 30 años que tienen precáncer o tienen cáncer invasor. Es importante entonces tener en mente que el consenso es que si una mujer tiene un precáncer antes de los 20 años, es mejor observar y no tocar. Porque la mayoría de esos precánceres van a involucionar solos. Incluso esto puede extenderse hasta los 25 años, pero después de los 25 años tenemos que tratar. En el caso del precáncer el problema no es muy grande porque los tratamientos son realmente conservadores, o sea, eliminan la parte enferma del cuello, pero queda el resto que permite después tener fertilidad adecuada. Pero cuando tenemos ya un cáncer invasor se da el mayor problema porque los tratamientos del cáncer invasor son generalmente radicales, son agresivos. Tanto la cirugía radical como la radioterapia y la quimioterapia son agresivos y tienden a eliminar o a invalidar el órgano primario que es el cuello del útero y el útero. Y entonces en los últimos años este concepto tan importante se está introduciendo de que hay que preservar la fertilidad en las mujeres jóvenes que tienen cáncer y que desean tener niños. Y en este sentido hay varias opciones. En los últimos años se está investigando y también lo estamos haciendo nosotros, la opción de hacer una cirugía más conservadora, quitando la parte enferma del cuello del útero que tiene el cáncer, a través de un cono, por ejemplo, o de una traqueoplastía, una traquelectomía,
y dejando el resto del útero para que esa mujer pueda tener después expectativas de fertilidad. Por supuesto que hay que seleccionar los casos, que sean tumores pequeños, no mayores de 2 centímetros. Y esta cirugía conservadora en cáncer se está investigando actualmente en muchas partes del mundo, incluyendo acá en Lima, con la idea de dejar el útero para que puedan tener después fertilidad. Otras opciones de preservar fertilidad son, en el caso que haya que quitar el útero y el cuello del útero, guardar óvulos, ¿no? del ovario, preservar óvulos para que después en un futuro se puedan fertilizar y se pueda tener un niño, ¿no? Utilizando todas las técnicas que tiene ahora la ciencia de la fertilidad. También se puede conservar considerando de que el cáncer de cuello del útero en muchos casos no va a tomar el ovario, se puede preservar los ovarios en el caso que tenga que sacarse el útero, ¿no? Se les saca por encima de la pelvis y se preservan esos ovarios que en el futuro pueden producir óvulos que pueden ser fertilizados y utilizados para la reproducción. Doctor Santos, hay un tabú con respecto al papilomavirus humano, sabiendo que es una enfermedad de transmisión sexual, así como hace muchos años la sífilis, la gonorrea eran enfermedades de transmisión sexual. Eso significa que implican a dos, en este caso hombre y mujer. La pregunta obviamente es, ¿qué hacer en este caso con los varones? Sabiendo que nosotros somos un país todavía machista, en la cual a las consultas llegan solamente las mujeres y llegarán de 20 consultas acompañadas de sus maridos, 2. Realmente, ¿qué hacer en este caso con los varones? ¿Cómo afrontar esta situación de esta enfermedad que es por transmisión sexual? Pregunta muy importante para manejar esta información que a veces es preocupante, ¿no? Que a una mujer le digan, usted tiene un virus que puede producir un cáncer. Entonces hay que poner las cosas en su sitio, y es que la infección es muy común. Se dice que el 80-90% de las personas en algún momento de la vida tenemos el virus. Entonces lo raro es no tener el virus, ¿no? Lo más común es haberlo tenido en algún momento de la vida. El promedio de edad en que una persona, hombre o mujer adquieren el virus es alrededor de los 20 años de edad, ¿no? Entonces de 20 a 25 años. Pero la buena noticia es que la mayoría de estas personas que tienen el virus, de hecho el 90%, son capaces de eliminarlo automáticamente después de 1 o 2 años. El problema es ese 10% de personas que se quedan con el virus más allá de los 25 años de edad y llegan a los 30 años de edad con el virus. O sea, la infección que se queda, la infección persistente, ese es el verdadero factor de riesgo para cáncer de cuello. Entonces, el tener un virus del papiloma humano, incluso de alto riesgo, no es un sinónimo de tener cáncer, sino del riesgo para hacer cáncer. Dado que la mayoría de hombres y mujeres tienen la infección antes de los 30 años, se recomienda empezar a usar esta técnica molecular que busque el virus a partir de los 30 años, para que la positividad sea más significativa, identificando realmente a una mujer que tiene riesgo de ir a cáncer. No usarlo antes de los 30 años porque vamos a encontrar muchas infecciones que no son realmente importantes. Ahora, el tipificar el virus, saber que existen los de alto riesgo, los de mediano riesgo y los de bajo riesgo, es importante también, ¿no? Porque si tenemos una mujer infectada con un virus de alto riesgo, tendremos un poco más de cuidado en el seguimiento de esa persona para detectar en el caso que aparezca una lesión precancerosa. Que, como digo, es una historia más o menos larga que nos permite intervenir a tiempo y parar la enfermedad cuando es fácilmente curable. Vamos a comerciales, sin antes mencionar a la doctora Daniela Vargas, psicóloga, médica, staff del prestigioso Oncosalud.
Ya habiendo acabado con este gran tema que es cáncer de cuello uterino, ahora nos toca conversar con la doctora Vargas, psicóloga, staff de Oncosalud. Y la inquietud que yo tengo, doctora Vargas, es primero no pensar en el paciente ahorita, pensar en el residente de oncología. Es decir, ¿qué hacer con el residente de oncología que inicia esta especialidad tan dura, tan difícil, en la cual tiene que afrontar de forma inmediata pacientes muchas veces con cánceres terminales? Yo creo que algo súper importante en los médicos deben ser que no se olviden que son humanos también, ¿no? Y tanto los pacientes no son solamente enfermedades, sino personas que no tienen los conocimientos técnicos de un médico. Entonces, sí me parece súper importante que las personas que empiecen a hacer esta especialidad y luego se dedican exclusivamente a esto, puedan poder tener un acercamiento adecuado al paciente, ¿no? Antes hablábamos de que este diagnóstico afecta también a la familia, entonces genera mucha incertidumbre, muchos temores. Algo que es difícil ahora es que los médicos no tienen descanso, tienen un montón de pacientes y a veces no hay el tiempo para poder resolver lo que el paciente o la familia solicita, ¿no? Pero sí creo que esto ayuda mucho a dar tranquilidad al paciente. Es importante que los profesores de estos residentes puedan también enseñar, además de todo lo técnico, metodologías, qué sé yo, información, un buen trato porque el médico es la guía principal del paciente. Entonces la relación médico-paciente es tan importante como los tratamientos en la mayoría de los casos, y esa relación debe ser muy buena, con mucha confianza. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo afrontar, es decir, este mal? El diagnóstico lo hacemos nosotros, los médicos, obviamente, pero ¿se lo decimos inicialmente a la paciente o tiene que estar preparada por el departamento de psicología? Definitivamente creo que dar el diagnóstico de cáncer a una persona debe ser bien difícil para los médicos, a pesar de que lo hacen en la vida diaria, ¿no? Sí creo que es importante que cada paciente debe saber por lo que le va a tocar pasar o lo que le está pasando, ¿no? Es el diagnóstico, yo creo que es súper importante porque es la persona que va a pasar por los tratamientos, no es otra, y el saber qué es lo que pasa incluso mejora la adherencia al tratamiento. Acá, por ejemplo, una vez que los pacientes son diagnosticados, tienen consultas en mi área en psicología, ¿no? Creo que es súper importante porque es básico para el paciente algún tipo de acompañamiento distinto del que da la familia. Es una cosa distinta, es un manejo de otra manera, ¿no? Entonces sí me parece importante el trabajo en equipo, en verdad, entre el médico y el psicólogo, porque la meta es el bienestar del paciente. Entonces probablemente juntando ambos conocimientos se pueda dar como mayor recurso al paciente para que pueda afrontar de una mejor manera toda la situación de enfermedad, que es larga, ¿no? Muy pocas veces es cortita. Hoy en día tenía una paciente que ha fallecido, una paciente con cáncer de ovario, hermana de un gran amigo mío, la cual la operé por un cáncer terminal, en la cual hicimos una citorreducción. Y la pregunta es muy concisa: pacientes que realmente tienen un cáncer terminal y que se enteran con el diagnóstico en la primera semana. Hay que recordar que los cánceres terminales tienen un tiempo prudente. Entonces, ¿qué hacer realmente con ese tipo de pacientes que realmente en una semana se deterioran y en una semana ellos ya están con un cáncer avanzado? Esa situación que planteas es bastante difícil, se me ocurre que debe ser más difícil que lo normal para dar la información adecuada, ¿no? Yo creo que cuando un paciente está en un estadio avanzado, lo siente, o sea, cuando uno mejora, mejora físicamente, ¿no? Mejora el apetito, mejora el sueño, entre otros malestares. Cuando uno está en una enfermedad en estadio terminal, es todo lo contrario, todo esto por lo menos no se mejora, ¿no? Lo que ayuda es el tratamiento paliativo probablemente. Entonces sí creo que es importante, lo principal yo creo que es responder las preguntas del paciente, porque muchas veces cuando un paciente está mal,
se me ocurre que preguntarán, ¿me voy a sanar o me voy a morir? Que son preguntas muy difíciles de contestar para muchas personas, ¿no? Pero creo que sí es importante responderlas porque necesitan esta información y la necesitan para planificar el tiempo que les quede, ya sea arreglar papeles, reunirse con personas, aprovechar bien el tiempo que queda, decidir tal vez si llevan otros tratamientos alternativos o convencionales o buscan quedarse tranquilos con el tratamiento paliativo. Entonces, pienso que es una situación súper difícil. Es más, por ese motivo de complejidad de la enfermedad y de la situación, se me ocurre que sería trabajar más de la mano con un psicólogo para poder dar el soporte adecuado, ¿no? Ahora, cuando hay un paciente en estadio terminal, es común ver que tanto el paciente y más me parece la familia se aferran a toditito, entonces es cuando más lo van a intentar e inclusive a veces pueden tomar cosas que traen consecuencias negativas para la propia salud del paciente, ¿no? Entonces sí creo que la información sigue siendo súper importante y también es importante dar al paciente el espacio para que pueda desahogarse anímicamente, porque feliz y contento no va a estar. Entonces es normal la tristeza, el llanto, los temores, la rabia. El poder dar este soporte también es muy importante. Doctora Vargas, me acuerdo cuando estaba en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, la emergencia roja en el 7º piso, pediatría, el tema más duro para el residente de 4º año, 3º, 2º, y obviamente para todos los residentes de diferentes especialidades, en la cual veíamos a las madres desesperadas en las puertas, viendo si sus hijos se iban o no. ¿Qué hacer frente a un niño con cáncer? ¿Cómo afrontar a mamá y a papá en la parte psicológica? Nosotros como padres queremos entregar todo, pero muchas veces no es así. Bueno, definitivamente cuando hay un niño afectado por esta enfermedad es bien difícil para toda la familia, ¿no? La dinámica familiar cambia por completo y los papás se dirigen exclusivamente al niño, se pueden olvidar de los otros hijos que puedan tener y los papás pues son invadidos por una serie de emociones como culpa, frustración, mucha tristeza, cólera. Y también hay el aferramiento, pues, ¿no? El hacer todo, como mencionábamos antes, incluso dar la vida por salvar al hijo. Entonces, básicamente, cuando hay un niño enfermo, se trabaja con los padres, porque la estabilidad que pueda tener los padres es básica para transmitírsela a sus hijos. Eso es muy importante, ¿no? Los chicos son bien flexibles, entonces se adaptan a todo. A un niño lo que más le afecta, por ejemplo, es no ir al nido, no jugar con los amigos, no tener las tareas incluso, ¿no? Los papás lo enfocan. Para los papás es estar en la cuerda floja, no hay otra, ¿no? Los chicos no lo ven así. Entonces sí es muy importante en estos casos el soporte de la familia externa, los abuelos, los tíos, para poder dar espacios de descanso a los padres que puedan dedicarse a ellos mismos o a sus otros hijos y para que también los chicos puedan estar distraídos, los demás hijos bien atendidos. Es bien importante el apoyo que pueda haber de otras personas. Otra vez el apoyo del psicólogo es muy importante en todo el transcurso del tratamiento para la familia, porque no se habla en este caso de un paciente, es la familia que debe ser atendida y acompañada siempre con muy buena información y muy buenas estrategias en cuanto a qué hacer durante las hospitalizaciones largas, cómo acercarse al médico para que pueda preguntar y obtener las respuestas que quieran, que sean útiles en el futuro. Entonces, si bien es cierto, es una situación muy compleja, yo creo que se puede llevar bien con ciertas herramientas que puede usar la familia, que puede usar el médico para que la situación baje en cuanto a la ansiedad que hay. Sus recomendaciones, doctor Santos, doctora Vargas, ya finalizando este programa. Que cáncer de cuello del útero es una enfermedad prevenible, que se puede prevenir en 2 niveles, la prevención primaria para evitar que llegue el virus del papiloma a través de las vacunas profilácticas con las que contamos en la actualidad. El grupo blanco de vacunación son las mujeres y los varones preadolescentes y adolescentes. Finalmente, la segunda etapa de intervención es cuando la lesión ya está en marcha y se hace a través del Papa Nicolau y en el futuro a través de la prueba que busca el virus del papiloma.
Y finalmente, si tienen una prueba positiva para el virus del papiloma, esto no es un estigma ni tampoco es un sinónimo o una condena para tener cáncer, pero nos da la voz de alerta para hacer un seguimiento adecuado. Creo que es importante que los pacientes puedan tener la información adecuada del especialista, que es el médico tratante que cada uno escoge. Entonces es importante que pregunten todo lo que uno necesita saber en cuanto a la enfermedad o el tratamiento, los cuidados que debe tener, etc. La información del especialista es lo que más va a guiar en la tranquilidad de todo el tratamiento. Por otro lado, es muy bueno contar con el apoyo de la familia y de amigos en todo este proceso. No hay por qué sentirse distinto al resto. Esto va a ayudar a acompañarse, a apoyarse, va a aliviar los momentos que puedan haber. Por otro lado, sí es importante acudir a los especialistas. Se comenta mucho sobre que esto se puede curar con otros tipos de medicina que a veces pueden funcionar, pero sí es bueno recurrir a lo que ya se sabe, de lo que hay evidencia. Y es bueno también ante una situación de crisis como es una enfermedad, solicitar el apoyo de un psicólogo. Esto va a aliviar mucho la tensión y el estado anímico que pueda haber ante tantos cambios que se puedan presentar. Agradeciendo a Oncosalud en tu programa Tu Salud al Día en tvuniverso.net, agradeciendo la invitación de dos grandes profesionales como el doctor Santos y la doctora Vargas. Ya estaremos en otra oportunidad teniendo temas de salud de mucha importancia para la población.